Buenas tardes chicos, aquí estamos de vuelta en otra clase de filosofía. Hoy vamos a ver el tema de concepto de filosofía o la definición de la filosofía, ¿no? Al final del texto que está subido en la clase, en la última página se van a encontrar con este cuadro. Entonces lo que van a tener que hacer en una hoja es dibujar este cuadro sinóptico y completarlo. ¿Por qué no definición? ¿Por qué no definición de qué? ¿Por qué no definición de la filosofía? ¿Por qué no hablo en esta clase? Porque van a encontrarse textos donde se habla de definición de la filosofía y es correcto. Y es correcto. Yo lo que estoy hablando es de por qué no en esta clase no hablamos de definición de la filosofía. Es justamente porque vamos a hablar del concepto de filosofía. Y no podríamos hablar del concepto de filosofía, así como definición. La construcción del término definición está hecho con una raíz que proviene del latín, que es finito, finis, finito. Entonces, ¿qué significa? Que tiene principio y fin, ¿no? Por eso es finito, o sea, se termina, ¿no? Tiene principio y fin. Y definición, definir, sería justamente eso, meterle dentro de esos límites, ¿no? Enmarcarlo, delimitarlo, demarcarlo. Vamos a hablar del concepto de filosofía, en un primer lugar, en sentido nominal, ¿no? En un sentido nominal. El sentido nominal significa que vamos a hablar del nombre de filosofía, o sea, del nombre del concepto. O sea, que con qué palabras, qué términos utilizamos para nombrar a la filosofía. Eso queremos decir con el nombre, ¿no? Y en primer lugar vamos a ver el sentido etimológico del término con el que nombramos a la filosofía. ¿Se entiende, no? Entonces, en el sentido etimológico, entonces, nosotros nos referimos al étimon del término. Eso significa lógico, viene, o sea, logos, estudio, significa logos, estudio, palabra, tratado, etcétera, del étimon, o sea, del origen, del momento en que esa palabra tenía un significado para los seres vivos de esa época y de ese lugar. Entonces, y como esta palabra proviene de los griegos, entonces estamos hablando de una lengua que hoy ya está muerta. Entonces nos referimos a una palabra o a un término que expresa un concepto que el concepto no, la palabra de por sí en griego, eso ya está muerto. ¿Y qué significa? ¿Qué significado tendría ese término entonces? Y proviene de filos, que significa, a ver, perdón, vamos a cambiarle el color a esto. Filos, ¿no? Sería amor, filos, amor, y sofos es igual a sabio, Sofía igual a sabiduría. Aunque de por sí, esta última partícula ia, en el término filosofía, nos estaría indicando la inclinación o tendencia. Entonces, por eso hablamos acá de que la filosofía es el amor o tendencia hacia la sabiduría.
¿no? A ver si lo podemos ubicar acá, cosa de que se entienda. El amor o tendencia, vamos a sacar esto de Asia y vamos a poner A, ¿no? Ahí entonces, el amor o tendencia a la sabiduría. Ese entonces sería el sentido etimológico de filosofía. O sea que según su etimón, el nombre filosofía significa amor o tendencia a la sabiduría. Después, hoy entonces, en el español, ¿qué significado tiene? Entonces, a través de la historia, la filosofía, entonces al no haber una palabra que sea sinónimo de este término filosofía, por allí, del latín, a ver, lo voy a escribir aquí, del latín utilizaron este término. Bueno, entonces, como sinónimo, entonces, en latín, por ejemplo, lo llamaron filosofía. Pero al español, por ejemplo, no hay un sinónimo. Ya en la antigüedad, los estoicos dijeron que la filosofía es la práctica, sería una práctica de la virtud, ¿no? Sería algo virtuoso. El que practica filosofía es un virtuoso, ¿no? Por ejemplo, la práctica de la prudencia, de la templanza, ¿no? Ustedes lean el texto, entonces allí identifican con una frase o algo lo que serían para los estoicos. Para el escolasticismo, que aquí ya estamos en la Edad Media, allí lo que más practicaban era la teología, ¿no? Y la filosofía era un paso previo, a ver cómo explicarle, sería algo así como un paso previo a la teología, o sea, algo que sirve a la teología. O sea que yo me sirvo de la filosofía para hacer teología. Entonces, para los escolásticos, la filosofía es anchila de la teología. Anchila de la teología. O sea, sierva de la teología. Sierva de la teología. Y para el positivismo, que de por sí en esa época se identificaba, cuando se hablaba de filosofía por la influencia justamente de los escolásticos, se identificaba a la filosofía con la metafísica. Y para los positivistas, por ejemplo, empezando con el Círculo de Viena, supongamos, para ellos identificaban la filosofía con la metafísica. Y para ellos, entonces, la filosofía eran puras perogrulladas. Puras perogrulladas. ¿Qué significa eso? Puras habladurías. Puras habladurías, ¿no? O sea que la filosofía de por sí no cumple ningún fin, no tiene ningún cometido, son solamente gente que se ponen a hablar, como hoy dirían, por ejemplo, se sientan a zanatear, ¿no? Eso entonces sería para el positivismo. Como decíamos, para expresar el concepto de filosofía, podemos definir, según las escuelas. Aristóteles, por ejemplo, tenía una definición, Platón tenía otra definición, depende de algunas escuelas tienen definiciones de la filosofía. El concepto, a ver, vamos a escribir acá primero lo que decimos, ¿por qué no definición? Porque
al definir, delimitamos y la filosofía no lo podemos delimitar. Por eso, esa es la razón por qué no lo podemos definir. ¿Tá? Bueno, ahora seguimos con el cuadro sinóptico. Entonces, ¿y cuál sería entonces el concepto real de la filosofía? Si hablamos de nombre, entonces todo esto es lo que sacamos, que es el amor o tendencia a la sabiduría en el sentido etimológico, y en cuanto a sinónimos nos rebuscamos de giros, y el estoicismo dice que es la práctica de la virtud, como la prudencia o la templanza, ¿no? Y para el escolasticismo la filosofía sierva de la teología, ¿no? O sea que le sirve para hacer teología, ¿no? La filosofía sirve para hacer teología. No puedo hacer teología sin la filosofía, ¿no? Eso es lo que quieren decir. Vendría a ser como un tipo de herramienta, ¿no? Y para el positivismo, ellos, como se enfrentaron a la metafísica, entonces decían que las filosofías son puras perogrulladas, puras habladurías. En clase pasada vimos, ¿no es cierto?, así una cierta aproximación de que la filosofía viene a ser como una búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, es una búsqueda de sabiduría. Ahora, la persona humana, por naturaleza, busca saber, busca alcanzar la verdad. Y por eso justamente tampoco es lo que hoy decía, que no lo puedo delimitar, no lo puedo. ¿Por qué? Porque a la filosofía no lo podemos delimitar, no lo podemos demarcar. ¿Por qué? Porque la filosofía es esencialmente humana. La filosofía es algo que pertenece por naturaleza, por esencia, al hombre, ¿no? Y toda aspiración humana no lo podemos delimitar, no lo podemos enmarcar, no lo podemos encasillar, porque el hombre, una vez que alcanza una meta, aspira más, aspira más. Entonces, nosotros hablamos de sabiduría, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que el concepto de la filosofía entonces es la sabiduría? No. ¿Por qué? Porque si el hombre posee la sabiduría, entonces quiere decir que sabe todo, ¿no? Alcanza la verdad plena. Y si alcanzara la verdad plena, no quedaría nada que le quede por saber. Y entonces sería algo así como un Dios, ¿no? Entonces el hombre jamás podría alcanzar esa plenitud. Entonces lo que nosotros podríamos decir, una aproximación por la aspiración de la persona humana, podríamos decir que la filosofía es una sabiduría humana, con sus imperfecciones, pero perfectible, y que puede ir mejorando. ¿Tá? Bien, bien chicos, entonces espero se haya entendido. Si cualquier cosa, si no entienden, necesitan que lo aclaren algo, me avisan. Y como era, lo que tienen que hacer es esto, no lo hagan tan sintético como les coloqué aquí. Yo les puse acá ideas centrales. Lean el texto y entonces completen este esquema, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima clase.